Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 300. Dos matrimonios. Desde la perspectiva del Hiebe Igner. Habían pasado 3 años desde que heredé el cargo de vizconde Igner. Desde la muerte de mi padre, y mi conversión en el vizconde, se puede decir que me había encontrado con una tormenta de problemas. Brigitte había cancelado su compromiso con furia tras enterarse de que su antiguo prometido Hashgate y su familia pretendían acabar con mi vida, lo que nos obligó a unirnos como familia para soportar las hostilidades que siguieron. Posteriormente, los nobles de Igner abandonaron nuestra provincia para trasladarse a otros lugares, y mi hermana menor había sido incapaz de encontrar una nueva pareja antes de graduarse en la Academia Real. El hecho de que yo tuviera que acompañarla al escenario, durante su ceremonia de graduación en lugar de un compañero, seguía siendo un recuerdo doloroso para todos nosotros. Después de su graduación, Brigitte había ingresado en la Orden de Caballeros, trabajando diligentemente para establecer nuevas conexiones que aminoraran en lo posible los abusos que sufría Igner. Incluso había aceptado ir al templo y a la Ciudad Baja, lo que le había permitido asegurarse un puesto como caballero guardián de Lady Rosemaine, la hija recién adoptada del archiduque. Yo había tratado de impedírselo por consideración a su honor, pero Brigitte estaba decidida a ser útil a Igner de cualquier manera que pudiera, y sus esfuerzos habían dado fruto, ya que su posición como caballero guardián disminuyó drásticamente los abusos que recibía nuestra provincia. Por fin teníamos un poco de espacio para respirar de nuevo. El plan había sido entonces obtener la protección oficial de Lady Rosemaine. Le expresamos nuestras esperanzas de obtenerla, y ella amablemente nos permitió la oportunidad de desarrollar la industria de la imprenta antes que las demás provincias. Era lo mejor que podíamos esperar, pero al poco tiempo de empezar nos encontramos con una serie de problemas. Los visitantes de Erenfest revelaron nuestras deficiencias una tras otra. Y la llegada de nobles de alto rango como Lord Ferdinand hizo que mi determinación y orgullo como noble, así como mi actitud hacia mis ciudadanos, se pusieran constantemente en tela de juicio. Hubo momentos en los que lamenté mi decisión de aceptar la oferta de Lady Rosemaine. Nunca había esperado que exigiera tanto cambio y supusiera una carga tan pesada para mi pueblo. Pero ya no había vuelta atrás. Para seguir avanzando, Igner necesitaba seguir desarrollando su industria papelera. «Hemos terminado, mi lord». «Mira estos papeles», exclamó Karja una tarde de verano, tras irrumpir en mi despacho con una amplia sonrisa en el rostro. Volk le siguió de cerca, mirándome con una cortés reverencia antes de regañar a su entusiasta compañera. «Karja, tienes que ser más educada con Hiebe Igner». «Lo siento». Solo estaba un poco emocionada. Tras su disculpa, Karja salió de la habitación y volvió a entrar. Era un remanente de cómo los sacerdotes grises habían entrenado a los sirvientes en la mansión durante su estancia el año pasado. Con Lady Rosemaine durmiendo actualmente, en una jurebe para recuperarse, parecía que Lord Ferdinand rechazaba a los nobles que expresaban su interés por las industrias de la imprenta y la fabricación de papel. Sin embargo, esto no duraría siempre. Pronto habría nobles que visitarían Igner para examinar nuestros talleres, por lo que era necesario que los sirvientes de la mansión conocieran y observaran la etiqueta adecuada. «¿Así que has terminado, Volk?», pregunté. «Sí, Hiebe Igner. Hemos alcanzado nuestro objetivo de producción de papel». Me tendió varias hojas de papel terminadas, con una sonrisa de júbilo. Como alguien que generalmente enmascara sus emociones con una expresión pacífica y desenvuelta, era un espectáculo raro de ver. Tomé las hojas de papel y las inventarié por tipo. Sinceramente, no esperaba que tuvieran éxito, pero Volk y Karja habían depositado su fe en las palabras de Lady Rosemaine y se habían volcado en su trabajo. Sus largos días de trabajo en el frío río hasta que sus manos se volvieron rojas habían sido finalmente recompensados,
y sus brillantes y satisfechas sonrisas eran como dos soles deslumbrantes. Así es. Pronto tendré que partir hacia el barrio noble para participar en la ceremonia de la Unión de las Estrellas de este año. Mientras esté allí, venderé el papel a la compañía Plantin y organizaré su compra, Volk. Hiebe Ilgner. Si es posible, le agradecería que se tomara el tiempo de preguntar al sumo sacerdote cómo está Lady Rosemaine. Por supuesto. Envié un ordonanza a Brigitte, pidiéndole que organizara una reunión con Lord Ferdinand, y luego partí hacia el barrio noble en Bestia Alta. Como yo era el único que venía de Ilgner para asistir a la ceremonia de la Unión de las Estrellas, este método de viaje era el ideal. La provincia estaba lo suficientemente lejos como para querer minimizar el uso del carruaje en la medida de lo posible. Por supuesto, estaba el asunto del transporte del papel, pero simplemente lo había atado a mi bestia alta. No era el método más respetable, ni mucho menos, pero conseguía los resultados deseados. Cuando llegué al barrio noble, el jefe de los asistentes de mi mansión de invierno me saludó con sorpresa. Ha llegado antes de lo esperado, mi señor. Las ventajas de viajar ligero y solo. Eso es un poco más de equipaje de lo que esperaría de alguien que viaja ligero. Mientras mi jefe me miraba con los ojos entrecerrados, miré a los sirvientes que llevaban mi equipaje al interior. ¿Podrían llevar las cajas directamente a mi despacho?, pregunté. Son productos importantes para Ilgner. Como desees. Sin embargo, mi señor, ¿podría pedirle que se comporte un poco más como un verdadero noble mientras esté en el barrio de los nobles? Tienes razón. Lo intentaré. El día de mi encuentro con Lord Ferdinand, partí hacia el templo en un carruaje que llevaba nuestras preciosas cajas de papel. Mis asistentes hicieron una mueca al oír que nos dirigíamos al templo, pero a mí no me molestó especialmente. Ya había oído hablar mucho del lugar a Volk y Brigitte. Había planeado mi partida de manera que llegara justo a tiempo, pero aún así fui el último en llegar. En el despacho del sumo sacerdote ya se encontraban Benno y Damián, de la compañía Plantin, Hill, el asistente principal de Rosemaine, y el propio Lord Ferdinand. Bienvenida, Hiebe Ilgner. Bajo la atenta mirada del sumo sacerdote, anuncié los progresos que Ilgner había hecho con la industria papelera y vendí los productos que habíamos desarrollado. La venta en sí fue sorprendentemente bien. Quizás se debió en gran medida a que habíamos firmado los documentos relativos a la transacción con antelación, pero el establecimiento de un gremio del papel vegetal y una cantidad fija por el papel hizo que los comerciantes ni siquiera intentaran negociar a la baja el precio. Hiebe Ilgner, estoy excepcionalmente satisfecho de haber comprado un papel de tan alta calidad, dijo Benno. Estoy deseando hacer más negocios con usted. Por supuesto. Yo pienso lo mismo. Cuando Benno había manifestado su intención de fijar el precio del papel con un contrato mágico, yo había asumido de inmediato que estaba desperdiciando su dinero en algo trivial. Pero con lo bien que había ido nuestro encuentro hasta ahora, tuve que admitir que era muy conveniente. Mi opinión sobre los negocios con comerciantes había mejorado un poco. Una vez completada la transacción y habiendo salido la compañía Plantin de la oficina, era el momento de comprar a Volk. Lord Ferdinand confirmó que el dinero que habíamos obtenido de la compañía Plantin era efectivamente suficiente, y luego firmó el contrato. Y con eso, el contrato está completo, anunció Lord Ferdinand. Debo decir que esto ha sucedido mucho más rápido de lo que Rosemaine predijo. En efecto, Volk se tomó su trabajo muy en serio. Creyó en la seguridad de Lady Rosemaine de que esto era posible y se volcó en la fabricación del papel. Entiendo. ¿Se ha adaptado a la vida en Ilgner? La repentina pregunta me hizo parpadear de sorpresa. Por muy grosero que sonara, realmente nunca había esperado que Lord Ferdinand se preocupara por el bienestar de un sacerdote gris. Debió leer mi expresión, ya que siguió con una burla despectiva. Rosemaine y sus asistentes estaban excepcionalmente preocupados por el sacerdote gris que habían dejado en Ilgner, continuó. A menudo expresaban su preocupación por el tal Volk, y aunque personalmente no veo ningún sentido en preocuparse por alguien que ha elegido seguir su propio camino, no todo el mundo lo encuentra tan fácil. Con eso, Lord Ferdinand miró a los sirvientes cercanos de Lady Rosemaine con una sonrisa socarrona. Entre ellos estaba Hill, que había hecho el papel en Ilgner con los demás. Podía entender por qué se preocupaba tanto por Volk,
y sus ojos púrpuras me imploraban que respondiera. Volk está haciendo todo lo posible para adaptarse al entorno desconocido. Se está adaptando a las costumbres de Igner lo mejor que puede, y con los sirvientes de la mansión aprendiendo a su vez las costumbres del templo. Me gustaría creer que ambos nos estamos influenciando mutuamente en una dirección positiva, respondía Lord Ferdinand. Hill dio un pequeño suspiro de alivio, su expresión se suavizó ahora que sabía que Volk estaba bien. Su reacción me hizo sonreír, recordándome que Volk también había expresado su preocupación por los del templo. Lord Ferdinand. ¿Se me permite preguntar si Lady Rosemaine ha despertado ya? No muestra signos de despertar, respondió, volviéndose hacia mí después de entregar su copia del contrato a un asistente. ¿Por qué lo pregunta? Creo que seguirá dormida un año más. Me di cuenta de que sus agudos ojos dorados me examinaban ahora con atención, así que le expliqué rápidamente que Volk se había preocupado por ella. También pensé que a él y a su pareja les gustaría recibir la bendición de Lady Rosemaine en su ceremonia de matrimonio. Añadí. Si tal es su deseo, solo tienen que esperar a que ella despierte. Si deciden hacerlo o no, depende de ellos. Ahora que Volk ya no es un sacerdote gris, puede hacer lo que quiera, respondió Lord Ferdinand. Podía imaginar que Volk estaría dispuesto a esperar todo el tiempo que tardara Lady Rosemaine en despertar, pero que Karja pudiera igualar su paciencia era algo totalmente distinto. Cuando la compañía Plantin partió de Ilgner, le había dado a Volk una habitación en mi mansión donde se alojaban los sirvientes solteros. Habría sido un inconveniente para él ser el único que utilizara el edificio lateral, y Lady Rosemaine me había dicho que lo tratara lo más parecido posible a cualquier otro sirviente. Como resultado, pasó de ser un invitado extraño entre muchos a destacar terriblemente entre los demás sirvientes. Volk era un tipo tranquilo, y en un buen día destilaba y se movía con más gracia incluso que la que yo podía tener como Gieve, aunque esto se debía en parte a que estaba muy acostumbrado a correr por una provincia muy boscosa y montañosa. No obstante, su experiencia al servicio de los nobles le había inculcado cierta humildad. Las mujeres solteras no tardaron en sentirse atraídas por Volk, sin duda por lo diferente que era de los demás hombres de Ilgner. Utilizaban todo tipo de excusas para estar cerca de él, poniendo a Karja en tal estado de pánico que intentaba casarse con él lo antes posible. Me imagino que se casarán a finales de otoño, la mujer que Volk va a tomar como esposa no querrá esperar. Tengo la intención de visitar Ilgner este otoño para ver de primera mano el progreso de la industria papelera, explicó Lord Ferdinand. Informaré a Rosemaine de la ceremonia de la Unión de las Estrellas y de cómo va su relación cuando se despierte. Tienes mi agradecimiento, respondí, cruzando los brazos frente a mi pecho. Lord Ferdinand se detuvo un momento, como si estuviera debatiendo si continuar o no, y luego volvió a abrir la boca para hablar. Gieve Ilgner, este puede ser un consejo inoportuno, pero es usted demasiado directo y honesto. Tu virtuosismo solo te llevará a ser fácilmente explotado en la sociedad noble. Te aconsejo que aprendas más sobre los métodos de los nobles, tanto si te gusta hacerlo como si no. Su ceño fruncido le hacía parecer disgustado, pero su tono de voz era más relajado que otra cosa. Había pocas personas dispuestas a darme tales advertencias ahora que era un Gieve, por lo que consideré su consejo más que valioso. Tendré en cuenta su generoso consejo, mi señor. Regresé a mi finca de invierno con mi copia del contrato y la pequeña cantidad que me quedaba de la compra. Volk era ahora un verdadero residente de Ilgner. Seguramente trabajaría como educador de los sirvientes de la mansión mientras continuaba con su operación de los talleres de fabricación de papel. Tal vez quiera que me asesore también en estos asuntos. Mi comportamiento era ciertamente más apropiado en el barrio noble, pero cuando estaba en Ilgner, no podía evitar relajarme. Probablemente sería una buena idea que Volk me señalara cada vez que empezara a resbalar. Bienvenido a casa, hermano. Ah, Brigitte. ¿Estás en casa? ¿No tienes entrenamiento hoy? Volví a mi finca para encontrar a Brigitte, que normalmente estaría en los dormitorios de los caballeros, sentada a gusto. Había llegado a mis oídos que Lord Bonifatius, tío del actual archiduque y antiguo comandante de la Orden de Caballeros, estaba entrenando a fondo a los caballeros que servían a la familia archiducal, mejorándolos uno a uno. Sus sesiones de entrenamiento eran conocidas por ser insoportablemente intensas,
hasta el punto de que Brigitte se había quejado en una ocasión de que los caballeros morirían en un instante si se produjera un ataque enemigo justo después de una. Ninguno, respondió Brigitte. Aunque eso no significa que haya pasado todo el día relajada. Lady Elvira me invitó a una fiesta de té esta mañana. Y lo que es más importante. ¿Cómo han ido tus asuntos? Lady Rosemaine tenía razón, pudieron ahorrar suficiente dinero. Acabo de terminar de comprar a Bolt y poner todo en orden. Es bueno escuchar eso. Ahora él y Karja por fin podrán ser felices juntos. ¿Deberíamos hacerles algún tipo de regalo? Me senté en la silla frente a Brigitte y le mostré mi copia del contrato. Una sonrisa se dibujó en sus labios como si se tratara de su propio matrimonio en el horizonte, y comenzó a reflexionar sobre lo que podría regalarles. Karja era su amiga de la infancia, y era reconfortante verla tan contenta por haber encontrado la felicidad. Aunque, por supuesto, me alegro por Karja, me preocupa tu propia unión de las estrellas, le dije. El año pasado, Brigitte había asistido a la ceremonia de la Unión de las Estrellas con un vestido que Lady Rosemaine había diseñado para ella. Mientras estaba allí, se le acercó nada menos que Hashate. Estaba claro que él solo quería el apoyo de Lady Rosemaine para sí mismo, la acosó para que le diera otra oportunidad de restaurar su honor, afirmando que nadie mostraría interés en una mujer que había cancelado un compromiso en el pasado. Ella ni siquiera pudo rebatir sus afirmaciones, ya que era cierto que ningún otro hombre se había acercado a ella, pero a pesar de ello consiguió aguantar sin aceptar su mano. Fue entonces cuando su compañero caballero guardián, Damuel, acudió a su inesperado rescate. Él y sus amigos dieron la cara por Brigitte, y Damuel defendió su honor pidiendo su mano en matrimonio. Había una brecha considerable entre sus capacidades de maná, pero él había dado cuenta de ello afirmando que haría crecer la suya para la ceremonia de la Unión de las Estrellas del año siguiente y pediría casarse con ella de nuevo. Había pasado un año desde entonces, y con la ceremonia de la Unión de las Estrellas acercándose rápidamente una vez más, estaba ansioso por ver su progreso. Brigitte, ¿puedo preguntar cuáles son tus planes aquí? No estoy segura de lo que quieres decir, respondió ella, agarrando un cojín cercano y abrazándolo contra su pecho. Bajó la mirada brevemente y luego me miró con ojos de perrito. ¿Qué piensas de Damuel, hermano? Parecía que se había enamorado de él. No se había tomado en serio su última propuesta, alegando que era solo para proteger su honor, pero al parecer habían cambiado muchas cosas en el último año. Me alegraba verla entusiasmada con la perspectiva del matrimonio después de haber renunciado a él durante tanto tiempo. Pensé en cómo se había comportado Damuel al visitar a Igner. Estaba claro que se preocupaba mucho por Brigitte, y era difícil encontrar defectos en su personalidad considerada. También parecía no tener problemas con que Igner fuera una provincia rural, y Lady Rosemaine había depositado mucha confianza en él. Me parece un buen hombre, pero ¿qué hay de su maná? Pregunté. Damuel afirmó que podría aumentar su capacidad con la próxima ceremonia de la Unión de las Estrellas, pero no es improbable que crezca lo suficiente como para que se casen entre vosotros. Damuel era un ley noble, mientras que Brigitte era una med noble. Sus capacidades el año pasado apenas habían sido lo suficientemente cercanas como para tener hijos, por lo que un matrimonio ciertamente no era imposible. Pero los demás en su familia sin duda preferirían que ella eligiera una pareja mejor por el bien de su hijo, y por supuesto, cualquier persona de fuera se reiría de su unión como algo ridículo. Precisamente por estas razones se burlaban de Damuel, ya que nadie había tomado su propuesta como algo más que un amable esfuerzo por proteger el honor de Brigitte. Por mucho que un ley noble se esforzara en aumentar su capacidad de maná, solo podía progresar hasta cierto punto. ¿Ha aumentado su capacidad desde el año pasado? Pregunté. Sí, en una cantidad sorprendente. Todavía tengo más que él, pero ya estamos casi igualados, contestó Brigitte con cierta timidez, y la expresión de su cara dejaba claro que ya había decidido casarse con él. Mis ojos se abrieron de par en par con sorpresa. Nunca había pensado que fuera posible que un ley noble aumentara su capacidad hasta tal punto. Para empezar, ¿era un hombre tardío? La mayoría de la gente buscaba pareja matrimonial en la Academia Real antes de su graduación, lo que significaba que aquellos cuyas capacidades se desarrollaban un poco más tarde en sus vidas tenían grandes dificultades.
Sin embargo, tal y como estaba ahora, era posible que Damuel siguiera creciendo aún más. Es muy posible que así sea, dado lo espectacular que ha sido su crecimiento, pero creo que el mayor factor que contribuye es el método de compresión de maná que le enseñó Lady Rosemaine. Funciona incluso en adultos, aunque su eficacia depende de la persona. Y pensar que los rumores eran ciertos. La noticia de un nuevo método de compresión inventado para conceder más maná a Erenfest había estado flotando durante la Sociedad de Invierno del año pasado. Se desconocía su origen, pero como todos los nobles vivos querían aumentar su capacidad, había provocado un gran revuelo. Por ahora, solo se ha enseñado a unos pocos elegidos, la pareja archiducal, el comandante de los caballeros y su familia, Lord Ferdinand, los caballeros guardianes de la familia del archiduque, excluyendo a los que sirven a Lord Wilfrid, una parte de la Orden de Caballeros y Lord Justus. Su plan es extender gradualmente el método a otros en los que puedan confiar una vez que Lady Rosemaine despierte. En cuanto a Damuel, bueno, le enseñaron después de explicarle a Lady Rosemaine que deseaba casarse conmigo. Que mi señora Rosemaine le enseñara a Damuel su nuevo método de compresión de maná, era sin duda una prueba de lo mucho que confiaba en él, por lo que su matrimonio con Brigitte resultaría sin duda beneficioso para Ilgner. Y siendo ella una persona tan profundamente compasiva, como se demostró con los consejos que le había dado de buena gana a Volk, podía imaginar que seguiría asociándose con Brigitte aunque dejara de ser su caballero guardián después de casarse. Ahora que Ilgner estaba cambiando tan drásticamente, realmente necesitábamos ese apoyo continuo. Mientras sus capacidades de maná sean compatibles, dejaré esta decisión en tus manos, Brigitte. Si esto te hace feliz y crees que será bueno para Ilgner, es suficiente para mí. Apruebo tu matrimonio con Damuel, tanto como tu hermano, como Gieve Ilgner. Los ojos amatistas de Brigitte brillaron de alegría y me miró con una sonrisa tan suave como un ramo de flores recién recogidas. Gracias, hermano. Hablando de eso, Lady Elvira me preguntó algo parecido durante su fiesta del té. Quería saber si tenía intención de aceptar la propuesta de Damuel. Fue terriblemente embarazoso. La fiesta en sí era bastante pequeña, pero la propia primera esposa de Erenfest estaba presente, así que escuchó cómo se escarbaba en mi vida amorosa. Tenía los labios fruncidos, pero el hecho de que su sonrisa encantada siguiera brillando me sugirió que, después de todo, lo había disfrutado bastante. ¿Qué has dicho? He dicho que tengo la intención de aceptar y volver a Ilgner con él. ¿Tienes intención de volver a Ilgner? Repetí, parpadeando sorprendido. Su respuesta me había pillado completamente desprevenido. ¿Qué? ¿No quieres que lo haga? ¿No es el deber de una mujer casada empezar a criar a sus hijos? Yo quiero criar a los míos en mi provincia. Al no ser ella ni Damuel los jefes de sus respectivas casas, solo podían permanecer en Erenfest comprando una casa en el barrio noble. Esto supondría tener que permanecer en una casa estrecha y sin jardín, criando a sus hijos en un lugar en el que ella nunca había vivido mientras participaba en la sociedad como una ley noble. Por eso, en cambio, quería formar una familia en la gran provincia de Ilgner, dando a sus hijos la misma educación que ella había recibido, corriendo por los campos abiertos y las montañas, no por el pavimento de marfil de una densa ciudad. ¿Qué ha dicho Damuel al respecto? Su familia no es propietaria de ninguna tierra, así que no creo que le importe demasiado dónde vivamos. Dijo que le gustaba Ilgner, y Lady Elvira alabó mi apego a mi ciudad natal, así que dijo que esta sería una buena oportunidad para probar su amor por mí. Entiendo. Brigitte era muy directa. Sabiendo que la cancelación de su compromiso había puesto a Ilgner en aguas peligrosas, había pedido servir como caballero guardián de Lady Rosemaine, incluso dispuesta a soportar ir al templo y a la ciudad baja. Había estado desesperada por conseguir cualquier apoyo que pudiera de las clases altas, y por muy admirable que fuera, dejarse llevar por el amor a su ciudad natal no era propio de un caballero. Priorizar la protección de su provincia y su pueblo era la mentalidad esperada de un noble terrateniente. Brigitte no había cambiado en absoluto, incluso ahora que servía como caballero guardián de la familia del archiduque. Ella no se dedica únicamente a su cargo, y ese es el problema aquí. Se me escapó un suspiro. Lo más probable es que Lady Elvira hubiera expresado su apoyo a los sentimientos de Brigitte y le hubiera permitido regresar a Ilgner, porque había determinado que era un fracaso como caballero guardián,
indigno de seguir sirviendo a Lady Rosemaine. Tal vez esto fue también una prueba para Damuel, no para ver si realmente amaba a Brigitte, sino para ver si seguiría siendo leal a Lady Rosemaine sin importar lo que pasara. Si Damuel no fuera un caballero guardián al servicio de la familia del archiduque, ciertamente habría podido trasladarse a Ilgner. Era una oportunidad extremadamente rara para que un noble ley noble se casara con la hermana menor de Hieve Ilgner, pero él era un caballero que se había criado en el barrio noble, asignado a su puesto de guardián de Lady Rosemaine para poder expiar un fracaso anterior. Era muy poco probable que considerara esto como una oportunidad para trasladarse a Ilgner. De hecho, que lo hiciera era impensable. Brigitte, ¿qué harás si Damuel no quisiera mudarse? ¿Considerarías quedarte en el barrio noble y casarte allí? Sus ojos se abrieron de par en par. Lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. Nunca. Retirarme como caballero guardián y vivir en el barrio noble no ayudaría a Ilgner, y ni siquiera puedo imaginarme la vida como ley noble. Gracias a las observaciones de Lady Rosemaine soy capaz de ver lo que le falta a Ilgner. He podido ver mi ciudad natal desde la perspectiva de un forastero. Deseo aprovechar esta oportunidad para mejorar la provincia dejando intactas sus partes buenas. Realmente haría cualquier cosa por el bien de Ilgner, desde visitar el templo y la ciudad baja hasta incluso aceptar un matrimonio que ella personalmente no quería. No se puede negar que sería la hija ideal de un noble terrateniente. Estaba dispuesta a aceptar a Damuel como marido, a pesar de su estatus inferior como segundo hijo de un ley noble, todo para poder permanecer en su provincia natal. Brigitte, ahora comprendo lo mucho que te importa Ilgner, pero por favor, recuerda que eres tú la que ha decidido mantenerse tan firme en este asunto. No te resientas ni maldigas a Damuel si elige el camino de un caballero guardián en lugar de un futuro contigo. Hermano, ¿qué quieres decir con eso? Exigió Brigitte, tirando a un lado el cojín y poniéndose bruscamente en pie. Damuel no es como nosotros, los nobles terratenientes. Fue criado en el barrio noble, y asignado como caballero guardián de Lady Rosemaine para expiar un error del pasado, dije en voz baja, intentando calmarla. Siendo su cargo un miembro de la familia del archiduque, no me imagino que sea capaz de alejarse de ella, aunque, por supuesto, lo recibiré con los brazos abiertos si finalmente viene a Ilgner. Volvió a sentarse, sorprendida por el silencio, apretando de nuevo un cojín contra su pecho. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos mientras pensaba detenidamente en su situación, pero yo me limité a levantarme. Incluso como su hermano mayor, no me correspondía intervenir en este asunto. Lo que hiciera a continuación dependía enteramente de ella. Y así llegó la noche de la ceremonia de la Unión de las Estrellas. Brigitte estaba en el gran salón con el mismo atuendo que el año pasado, aunque ya no era tan único. Muchas mujeres tenían ahora vestidos de un estilo similar, mientras que otras llevaban bastones para el pelo decorados con adornos florales muy parecidos a los de Lady Rosemaine. Sin embargo, no todas se habían inspirado tan directamente en Brigitte, algunas llevaban atuendos poco comunes en esta época. Esto, en particular, era un espectáculo raro de ver, teniendo en cuenta que la ceremonia normalmente estaba dominada solo por lo que era la moda más popular en ese momento. La presencia de otras mujeres con vestidos similares hizo que Brigitte no llamara tanto la atención como el año pasado, pero muchos seguían observándola con expectación, deseosos de ver el siguiente capítulo de su historia de amor. Las esposas, especialmente interesadas en los rumores románticos, la miraban constantemente. En cuanto a Damuel, sus amigos caballeros le daban palmadas en la espalda y le clavaban los codos en los costados, hablando de lo celosos que estaban y exigiendo saber cómo había aumentado tanto su capacidad de maná. Una vez que Lord Ferdinand hubo realizado la ceremonia de unión de las estrellas, llegó el momento de que los solteros comenzaran a buscar pareja. Una vez más, los jóvenes se pusieron en marcha, aunque solo una pequeña parte de los solteros y solteras acabaron abarrotados de pretendientes. Todos los demás se concentraban en acortar la distancia entre un compañero de trabajo del que estaban enamorados, o en presentar a su familia a otros para preparar el próximo año. Brigitte. Damuel se adelantó, endureciendo su decisión mientras una multitud se reunía a la espera de lo que estaba por venir. Se arrodilló ante ella y le tendió una impresionante y radiante piedra fey de color púrpura. Mi destino se cruzó con el tuyo bajo la dirección de los dioses rey y reina, que gobiernan los cielos en lo alto, comenzó, recitando la primera línea de la propuesta tradicional.
Siento que solo seguiré creciendo si estás a mi lado. Deseo que seas mi diosa de la luz. Mientras todos observaban con la respiración contenida, Brigitte devolvió una sonrisa exaltada, y luego apretó los labios con fuerza. Damuel, mi luz, solo brilla en Ilgner. ¿Te trasladarás allí conmigo? Sus ojos se abrieron de par en par mientras la miraba, sin poder creer lo que estaba escuchando. Permaneció de rodillas, vacilando ligeramente mientras ella esperaba tranquilamente su respuesta. Los dos estaban completamente quietos, congelados en el momento, como si Dregarnur, la diosa del tiempo, les estuviera jugando una mala pasada. Cada latido que pasaba parecía una eternidad. Damuel, al ver la determinación inamovible en la mirada de Brigitte, apretó los ojos. Luego miró hacia abajo, con el ceño fruncido por el dolor, y negó lentamente con la cabeza. No puedo ir a Ilgner. Soy el caballero guardián de Lady Rosemaine. Entiendo, susurró Brigitte. Las lágrimas que caían de sus ojos amatistas eran casi del mismo color que la piedra fey sobre la que caían. Es agridulce, pero sigue habiendo belleza incluso en el amor que el destino ha negado, suspiró una voz detrás de mí. Me giré rápidamente. Lady Elvira. Di un paso atrás por reflejo al ver a la archinoble esposa con gracia ante mí, mirándome con expresión tranquila y llevando una vara de pelo muy similar a la de Lady Rosemaine. Cuando intenté arrodillarme, ella agitó una mano para detenerme, colocando su palma en mi mejilla y estrechando sus ojos castaños oscuros en una sonrisa. Endurecí mi espalda, comprendiendo que me juzgaba como una enemiga potencial. Yo también deseo la felicidad de Brigitte, Hebe Ilgner, al igual que Rosemaine. Me ha conmovido su determinación de volver a casa, a Ilgner, y la bondad que siente por su pueblo. Por el bien de su futura felicidad, le encontraré un compañero de matrimonio adecuado, uno que esté dispuesto a dedicarse al futuro de Ilgner. Brigitte había elegido su hogar en lugar de una vida con Damuel en el barrio noble, lo que me dejaba sin posibilidad de rechazar una oferta de una arquera como Lady Elvira. Pero por encima de todo, Ilgner necesitaba el apoyo de Lady Rosemaine para sobrevivir, lo que significaba que fomentar una relación positiva con su madre era absolutamente necesario. Como Hebe Ilgner, solo tenía una respuesta que podía dar. Me siento honrada por su amable consideración, y le confío amablemente la búsqueda de un buen marido para mi hermana menor. Capítulo 301. El caballero guardián ley noble. Eres mi hermano, y este incidente involucra a toda nuestra familia. ¿Lo entiendes, verdad? Entonces dime, Damuel. ¿Por qué te declaraste a Lady Brigitte y luego la rechazaste descaradamente cuando aceptó casarse contigo? Poco después de haber rechazado a Brigitte en la noche de la unión de las estrellas, mi hermano, el jefe de nuestra casa, me arrastró de vuelta a nuestra finca. Ahora estaba sentado frente a él y su esposa Juliane en su tranquilo despacho, con todos los sirvientes desalojados de la habitación. Juliane me miraba con sus ojos verdes entrecerrados. Has tenido todo un año para prepararte, dijo. ¿No deberías haber hecho arreglos por adelantado para que Lady Brigitte te rechazara en su lugar? Seguramente le dolió mucho que la rechazaras en público, cuando eras tú mismo el que le proponía matrimonio. ¿Ni siquiera recuerdas por qué la defendiste contra Lord Hashgate? ¿No fue para proteger el mismo honor que ahora has trabajado para socavar? Apreté los dientes. No era mi intención hacerle daño a Brigitte. Había pensado que ella aceptaría mi propuesta y eso sería todo. Jamás pensé que ella impondría de repente un requisito previo tan audaz, especialmente con todo el mundo observándonos. Pensé que habíamos acordado que solo necesitaba aumentar mi capacidad de maná. Nunca pensé que me impondría de repente una nueva condición en ese momento. Mis ojos se habían abierto de par en par cuando Brigitte me pidió que me trasladara a Ilgner con ella, y fue entonces cuando vi que Lady Elvira me observaba con una ligera sonrisa. En el momento en que vi la mirada de sus ojos castaños oscuros, oí su voz en mi cabeza. Ciertamente sabes mucho sobre Rosemaine. ¿Verdad, Damuel? Era una pregunta que me había hecho antes del bautismo de Lady Rosemaine, cuando ella y el comandante de los caballeros me convocaron para preguntarme si seguiría sirviendo como su caballero guardián. Lord Ferdinand y el comandante de los caballeros me habían advertido entonces que, según sus palabras,
pensara cuidadosamente y comprendiera el significado de que alguien que sabe tanto sobre Rosemaine renunciara a servir como su guardia. No podía dejar de servirla cuando ella me había permitido ser su caballero guardián por la bondad de su corazón, y era precisamente porque conocía sus secretos y me mantenía leal a ella que a un ley noble como yo se le había dado un papel tan importante en primer lugar. Trágicamente, esta era la misma razón por la que sus guardianes nunca me dejarían salir. Me sorprendí más que nadie cuando me pidió que fuera a Ilgner. ¿Qué? Espera, ¿estás diciendo que no esperabas casarte con Ilgner, sino que Lady Brigitte se casara con nuestra familia? Preguntó incrédulo mi hermano. Asentí con la cabeza, un poco confuso. Brigitte y yo somos los caballeros guardianes de Lady Rosemaine. ¿No sería impensable que ambos abandonáramos el barrio noble al mismo tiempo? Simplemente no era una opción para mí, dejar de ser un caballero guardián, y Brigitte se quedaba en los dormitorios de los caballeros precisamente porque no podía permanecer en Ilgner. Para mí, tenía mucho sentido que nos quedáramos en el barrio noble después de casarnos. No, lo que es impensable es que hayas pensado tal cosa. Lady Rosemaine ciertamente te favorece, pero tú eres un ley noble que todo el mundo piensa que debería dejar su puesto cuanto antes, y Lady Brigitte es la hermana menor de Hebe Ilgner. ¿En qué mundo no te casarías con su familia? ¿Quién desperdiciaría su única oportunidad de ascender de ley noble a med noble? Fue entonces cuando me di cuenta de que entendía las cosas de forma diferente a los demás ley nobles. Ellos cambiaban de facción constantemente en función de las tendencias y los acontecimientos, pero yo era el raro, encerrado en mi posición debido a los secretos que no podía contar a nadie. ¿Quieres decir que todos pensaron que mi propuesta se basaba en la idea de que me casaría con Ilgner? Por supuesto. No habríamos podido acoger a Lady Brigitte en nuestro patrimonio, dijo mi hermano con rotundidad, sin dejar lugar a la discusión. Juliane me miró con una expresión de absoluto desconcierto. ¿Es posible que pretendieras que una med noble como Lady Brigitte rebajara su estatus al de un ley noble para casarse contigo? ¿Cómo demonios esperabas vivir en el barrio noble después de eso? Me quedé aturdido en silencio por un momento. Mi anterior compromiso había acabado cancelándose, pero al menos había llegado a la mitad de la fase de preparación antes de eso. Ella no habría podido quedarse en los dormitorios de los caballeros, así que planeé alquilar una casa en el barrio noble después de nuestra boda, expliqué. No nos estorbaría para ir al templo y al castillo a trabajar, y cada uno tendría un asistente, lo que no sería muy diferente de la situación actual de Brigitte. Tanto mi hermano como Juliane se llevaron las manos a la frente en señal de incredulidad. Tu anterior prometida era una ley noble, ¿recuerdas? ¿De verdad obligarías a la hermanita med noble de un Hebe a vivir así? Preguntó mi hermano. Juliane asintió con la cabeza. Eso dificultaría que Lady Brigitte pidiera ayuda a su familia en asuntos relacionados con su matrimonio y su eventual parto, ¿verdad? Y desde luego no se parecería a su vida en la residencia. Parpadeé sorprendido. Los dos me habían ayudado antes con mi matrimonio, así que no había esperado en absoluto que reaccionaran tan negativamente ante esto. Damuel, creo que el hecho de ser tan amigo de los med nobles y archinobles, que sirven como guardias de Lady Rosemaine, te ha cegado para ver lo importante que es que un med noble se case con una familia de ley nobles, dijo Juliane con un suspiro. Continuó explicando cómo era la vida después del matrimonio para una mujer. Socializar seguía siendo su tarea principal, igual que antes del matrimonio, pero tenían que socializar en función del estatus de su casa. El estatus de una persona cambia dependiendo de su matrimonio, así que Lady Brigitte se vería obligada a vivir como una ley noble, resumió Juliane. Ya no podría seguir siendo amiga de aquellos con los que antes era igual, y cuando visitara su provincia natal, se esperaría que se inclinara en servilismo ante su familia y parientes. Damuel, que un med noble terrateniente se case con un ley noble que ni siquiera es el jefe de su casa es tan significativo como que tú te cases con una rica familia plebeya, añadió mi hermano. Intenté ponerme en esa situación. Como plebeyo, ya no podría reunirme libremente con mi familia, sino que tendría que avisar con antelación, y no se me permitiría actuar como sus iguales. Lo mucho que se distanciaba a una persona de sus amigos y familiares de otro estatus quedó aún más claro cuando recordé la forma en que Lady Rosemaine se veía obligada a relacionarse con los de la ciudad baja.
pero mientras ella había subido a un estatus superior, Brigitte habría bajado. Como yo era solo un soltero y un segundo hijo, mi hermano siempre se había ocupado de nuestros parientes, lo que significaba que no había pensado mucho en cómo sería la vida de Brigitte después del matrimonio. Es cierto que no pensé las cosas lo suficiente, pero Brigitte se convirtió en caballero guardián para mantener a su familia, ya que la cancelación de su compromiso con Lord Hashgate le había dificultado permanecer en Ilgner. Ella misma dijo que fortalecer su vínculo con Lady Rosemaine en el barrio noble era importante para su provincia natal, y por eso nunca pensé que quisiera volver allí después de casarse. Había pensado que Brigitte sería más feliz viviendo en el barrio noble, continuando con el apoyo de Lady Rosemaine a través de mi servicio como su caballero guardián. Mis manos, aún apretadas sobre mi regazo, comenzaron a temblar. ¿No ha resuelto ya ese problema asegurando la participación de Ilgner en la creciente industria de la imprenta? Es natural que sus pensamientos se desvíen hacia la obtención de un marido, y el crecimiento de la familia de la Gieve en la medida de lo posible, para ayudar a mantener el futuro de Ilgner. Según mi hermano, el hecho de que Brigitte cancelara su compromiso con Lord Hashgate había provocado que todos los ley nobles que apoyaban a Gieve Ilgner abandonaran la provincia, lo que significaba que casi no había nobles en Ilgner en ese momento. La familia del Gieve y los pocos nobles que quedaban se estaban uniendo para sobrevivir, y como su máxima prioridad era conseguir más apoyo noble, querían que Brigitte y su marido aumentaran su número. Tu matrimonio fue aceptado por Gieve Ilgner a pesar de tu condición de ley noble, precisamente porque eres el caballero guardián de Lady Rosemaine, no eres de una facción contraria y no eres el jefe de tu casa. Originalmente había planeado que Lord Hashgate se casara con la familia, así que podemos suponer que siempre tuvieron la intención de que hicieras lo mismo. Seguro que sabes mucho sobre Ilgner, hermano. Nuestra casa estaría ligada a ellos si te casaras con la familia. Es natural que aprenda lo que pueda sobre ellos. La verdadera pregunta es por qué evidentemente nunca pensaste en todo esto a pesar de haber sido el que lo propuso. Seguro que has pasado el último año aprendiendo algo sobre Ilgner, ¿no? En realidad, no había aprendido nada. Ignoraba por completo que Lord Hashgate tenía la intención de casarse con su familia, que Ilgner se había sumido en el desorden tras la cancelación del matrimonio de Brigitte, y que sufrían una escasez de nobles tan grave. Cuando visité Ilgner con Lady Rosemaine, me di cuenta de que había muy pocos nobles, pero no me di cuenta de por qué era así, ni se me ocurrió que Brigitte quisiera volver a casa, dije, y mientras las palabras salían de mi boca, recordé algo, la vez que Brigitte me había preguntado qué pensaba de Ilgner. ¿Podría haber preguntado eso pensando en que me casara con su familia? Al oírme responder positivamente, había sonreído de alegría y había aceptado sinceramente mi propuesta. Los dos temblábamos de alegría porque nuestros corazones habían conectado, pero parecía que nos habíamos malinterpretado incluso en ese momento. No quería creerlo. Sacudí la cabeza, tratando de alejar ese escalofriante pensamiento. Soy un ley noble ascendido a caballero guardián gracias a la buena voluntad de Lady Rosemaine. No puedo dejar mi puesto sin su permiso, ni puedo abandonar el barrio noble. Brigitte debería saberlo por haber trabajado conmigo, dije, tratando de convencerme al mismo tiempo. Los ojos de mi hermano se abrieron de par en par con sorpresa. Ah, entiendo. Estás en una posición en la que la mayoría de los nobles nunca se encontrarían. Sin embargo, la mera idea de que alguien debería conocer tus sentimientos no es más que arrogancia. Incluso como tu familia y alguien que conoce las circunstancias detrás de tu empleo, no considere esto. Cada uno juzga las cosas según su propia perspectiva. Brigitte había interpretado las cosas según sus propios pensamientos, mientras que yo las interpretaba según los míos. Como resultado, ninguno de los dos se había entendido realmente. Mi hermano, que me había mirado fijamente, esbozó una sonrisa de desconcierto. Damuel, ciertamente has trabajado más de lo que nadie esperaba. Aumentaste tu capacidad de maná hasta el punto de poder proponerle matrimonio a una Met noble, y aunque sostienes que fue gracias a que Lady Rosemaine te enseñó su método de compresión, aumentar la capacidad de uno no es una tarea sencilla. Como tu hermano, estoy orgulloso de lo que has logrado, pero eso no es suficiente. Para casarse hace falta algo más. Mi corazón se desgarró ante su comentario. Apreté los dientes y bajé los ojos. Pensar que había estado tan cerca.
No quería aceptar que este fracaso era culpa mía, que no había sido lo suficientemente bueno. Una capacidad de maná equivalente es lo mínimo que necesitas. Ni siquiera los compañeros ley nobles pueden casarse solo con maná y sentimientos. Has pasado un año entero con la propuesta en mente, y sin embargo, ninguno de los dos consiguió deducir que había una línea entre ustedes que nunca podría cruzarse. Sus palabras se clavaron en mi corazón una tras otra. Había trabajado desesperadamente durante el último año para aumentar mi capacidad al máximo, creyendo que era lo único que necesitaba para que Brigitte aceptara mi propuesta. Pero esta ignorancia significaba que no había considerado el matrimonio con suficiente detenimiento. El matrimonio y el amor no son lo mismo. Para que una pareja tenga éxito en el matrimonio, lo importante no es el amor que florece entre ellos, sino su capacidad de vivir juntos. Las visiones de futuro de Lady Brigitte y las tuyas eran simplemente incompatibles. Ya habría sido bastante difícil que vivieran juntos dada su diferencia de estatus, pero como ustedes dos ni siquiera se habían entendido, el matrimonio habría resultado imposible. Un silencio tenso flotaba en el aire. ¿Dónde viviríamos después del matrimonio? ¿Con qué circunstancias nos enfrentábamos los dos? Brigitte y yo no habíamos hablado ni una sola vez de estas cuestiones básicas. ¿Qué debería haber hecho? ¿Podríamos haber solucionado las cosas si hubiéramos hablado de ellas con antelación? Si es así, ¿qué debería haberle dicho? Me devané los sesos, tratando de encajar las piezas. Si Lady Rosemaine estuviera aquí, tal vez entonces las cosas habrían sido diferentes. Ella me había ayudado de más formas de las que podía contar, así que no me cabía duda de que me habría ayudado a pensar en esto. Tal vez podría haber involucrado a Lord Ferdinand y al comandante. Pero, habría sido correcto pedir aún más ayuda, después de que ella ya me enseñara su método de compresión. Ni Brigitte ni mi hermano lo sabían, pero Lady Rosemaine era una plebeya que se había dejado adoptar por el archiduque para proteger a su familia de la ciudad baja. En última instancia, no estaba en condiciones de desafiar la voluntad de sus guardianes, y que yo le hiciera una petición que no pudiera conceder solo heriría a su joven corazón. ¿Qué clase de caballero guardián haría eso a la persona a la que sirve? Me cuestioné una y otra vez, indagando todo lo que pude, hasta que finalmente llegué a la conclusión de que era imposible que Brigitte y yo estuviéramos juntos. Se me escapó un fuerte suspiro cuando volví a levantar la vista, para descubrir que Juliane ya se había marchado. Solo quedaba mi hermano, bebiendo un vaso de vino mientras me observaba. ¿Has encontrado una respuesta que te satisfaga?, preguntó, con una mirada cálida en sus ojos, mientras servía una copa para mí también. La acepté y bebí un sorbo. El vino me hizo cosquillas y me quemó la garganta. Parece que la diosa del matrimonio no me ha bendecido después de todo. Por mucho que lo piense, no puedo vernos juntos, no cuando no puedo dejar mi puesto de caballero guardián y Brigitte está tan dedicada a Aigner. Entiendo. En ese caso, asegúrate de disculparte profundamente con Lady Brigitte. Independientemente de tus circunstancias, te declaraste a una Med noble en público y luego la rechazaste a pesar de ser tú mismo un ley noble. Como tu hermano, me disculparé también con Hebe Ilgner, explicó mi hermano, antes de suspirar como si se hubiera quitado un peso de encima. Para ser sincero, me alegro de que Lady Brigitte se preguntara si estarías dispuesto a unirte a su familia antes de aceptar tu propuesta. Si ella hubiera aceptado sin que ninguno de los dos se diera cuenta de su malentendido, las heridas habrían sido mucho más profundas cuando la realidad saliera a la luz. Si nuestro compromiso se hubiera confirmado, habría dejado de ser un problema entre nosotros dos para convertirse en uno que implicaba a todas nuestras familias. Mi hermano era el jefe de nuestra casa, y quería evitar el conflicto con Hebe Ilgner más que nada. Simplemente no prestaba suficiente atención a los demás. El matrimonio no era algo que afectara solo a los dos directamente implicados, y al dejar que mis emociones se desbocaran, no había dado a los que me rodeaban ni siquiera las consideraciones más básicas. Me reuní con Brigitte en el templo al día siguiente. Fue dolorosamente embarazoso, pero mejor que tener que hablar con ella en el campo de entrenamiento de caballeros con un montón de nobles mirando. Perdóname, Brigitte. Cuando dijiste que no podías volver a Ilgner, lo acepté sin rechistar. Ni siquiera intenté averiguar las circunstancias de Ilgner o si, después de todo,
esperabas volver algún día. No, la culpa es toda mía por no darme cuenta de que tu posición te impide salir del barrio noble. Fue necesario que mi hermano me lo señalara directamente para que lo entendiera. Si me hubiera dado cuenta antes, respondió con una sonrisa triste. No pude evitar reírme amargamente. Ninguno de los dos había entendido la situación hasta que los conocidos nos lo explicaron. Mi hermano tenía razón, menos mal que lo habíamos descubierto antes del matrimonio y no después. Damuel, ¿realmente no puedes irte del lado de Lady Rosemaine? Preguntó Brigitte, con sus ojos amatistas brillando con una determinación familiar. No quería rendirse todavía, ni tampoco quería que yo lo hiciera. Mi corazón me rogaba que moviera montañas por ella, pero mi cerebro me recordaba que, pasara lo que pasara, nuestro amor simplemente no sería posible. Brigitte, ¿dejar Ilgner realmente no es una opción para ti? Pregunté. Tal vez fuera una cobardía por mi parte responder a su pregunta con otra pregunta más, pero mi corazón me pedía a gritos que lo hiciera. No podía rendirme todavía. Si solo pudiera quedarse en el barrio noble, entonces todo funcionaría. Nuestras miradas se cruzaron, y estaba claro que ambos seguíamos sintiendo algo por el otro. Tras un largo periodo de silencio, Brigitte dejó escapar un lento suspiro y bajó la mirada. Cuando volvió a levantar la vista, pude ver en sus ojos que se avecinaba un rechazo. Soy familia de Hebe Ilgner. Me convertí en caballero guardián únicamente para ayudar a mi hogar, por lo que no puedo vivir en el barrio noble como un ley noble. Solo busco un matrimonio que beneficie a Ilgner. Prácticamente pude escuchar a la diosa del matrimonio cortando para siempre el hilo que nos unía. Las fuerzas se agotaron en mi cuerpo, pero a pesar de ello esbocé una débil sonrisa. Es un poco grosero que pregunte, pero ¿tienes a alguien más? Lady Elvira ha hablado con mi hermano y debe presentarme a alguien de su facción. Tenemos que darnos prisa si quiero casarme antes de cumplir los 20 años, así que me dijo que renunciara a mi puesto de caballero guardián cuanto antes. Ah. Al menos, no tendrás que sentirte incómodo al verme en el templo o en los campos de entrenamiento, dijo con otra sonrisa triste antes de darme la espalda. Que ambos nos encontremos con el que está atado a nosotros por los hilos de Liebeskilfe, la diosa del matrimonio. El día después de despedirme definitivamente de Brigitte, era un día de entrenamiento para los caballeros guardianes de la familia archiducal. Solo de pensar en cómo todos mis colegas se enemistarían conmigo por negarme a casarme con un med noble a pesar de mi posición de ley noble, me dolía el estómago. Podía sentir la tensión que se acumulaba en mi interior cuando llegué al campo de entrenamiento, donde encontré al comandante de los caballeros, Lord Carstead, y a Lord Bonifacius esperándome. El primero lucía una sonrisa comprensiva, mientras que el segundo golpeaba el aire con entusiasmo. «Eres un buen hombre, Damuel», gritó Lord Bonifacius. «Hay que tener un corazón fuerte para tener ese tipo de lealtad». Me siento honrado. Me había quedado petrificado por el miedo a cómo me tratarían, pero parecía que mis jefes realmente respetaban mucho mi decisión de priorizar la lealtad sobre el matrimonio. Lord Carstead asentía junto con el excepcionalmente complacido Lord Bonifacius, pareciendo entender completamente mi situación. Era un gran alivio saber que el campo de entrenamiento no estaba lleno de gente desdeñosa. Estoy conmovido. Como muestra de respeto por tu lealtad, te entrenaré aún más duro, declaró Lord Bonifacius. Por mí, Damuel. Por favor, no te preocupes por mí. Pero por supuesto, Lord Bonifacius nunca había sido blando con alguien en su vida. Mis días de sufrir un corazón y un cuerpo rotos continuaron hasta el día en que Lady Rosemaine se despertó. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.